Mis hermanos, buenos días, que Dios les bendiga, qué gusto y placer. Hoy iniciamos una nueva serie titulada La realidad de la iglesia de la actualidad. Mi deseo más que nada es que nos demos cuenta que no podemos caer en las cosas que la iglesia, las 7 iglesias cayeron. Algunas fueron alabanzas que Dios dio, otras fueron exhortaciones muy duras, pero muy necesarias para lo que es la iglesia actual. Personalmente pienso que se ha ¿verdad?, perdido mucho énfasis en lo que es una iglesia y se ha presentado más un show antes que la palabra de Dios, y debemos de tener cuidado. Déjame leerles algo que se titula Le hemos dicho a Dios te amo. Un pastor estaba tratando de hacer su sermón en base al amor de Dios y cada rato lo estaban interrumpiendo y dijo, no puede ser posible. Y dijo a la secretaria, no me pases llamadas, no me pases nada, quiero centrarme en mi sermón. Y al rato toca a su niña de 5 años, toca la puerta y no le abría. Y el pastor estaba ahí centrado en el sermón hasta que por fin le abrió. Y le dice, hija, estoy muy ocupado. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Se subió a sus piernas y dice, no, nada, papá, solamente vine a decirte cuánto te amo. Y en ese momento dice, ya tengo el título del sermón. Necesito decirle a la iglesia que tiene que decirle a Dios cuánto lo ama. Y es verdad, hermanos, no podemos olvidarnos de todo esto. Mire, la iglesia de la actualidad o nuestra iglesia puede estar ocupada con tantas actividades pensando qué es lo que Dios nos ha llamado. Pero Dios no nos ha llamado a actividades. Dios nos ha llamado a mostrar el amor de Cristo. Y ese amor que desgraciadamente hoy en día se está enfriando por estarse multiplicando la maldad. Simplemente sale a la calle y ve cómo actúa la gente. Es algo muy fuerte. La iglesia se activa por amor a Cristo, hermanos. No por mostrar su amor por medio de actividades. No. Simplemente respondemos al amor sirviendo y compartiendo quién es Él. Esta mañana nuestro tema se titula, sin notarlo, la iglesia ha perdido su primer amor. Y esta es una línea muy sutil que en verdad no te das cuenta. Y es una preocupación, obviamente, como pastor, que esto pase en la iglesia, que no quisiera que en ningún momento. Busquen en sus Biblias Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso, hermanos. Vamos a ver todo este mes estos mensajes a las 7 iglesias. Va a estar en la tercera semana un invitado compartiendo, ya que estamos en la Sierra de Ixtepec, compartiendo una conferencia para matrimonios. Pero este es el primer libro, Apocalipsis 2 del 1 al 7, por favor. Este es el primer libro de revelación de Jesucristo. Y el apóstol Juan, por medio de un ángel, él recibe esta revelación cuando estaba preso en la isla de Patmos, ¿sí? Y este mensaje es a las 7 iglesias, y en este caso dirigido a la iglesia de Éfeso. Y aquí quiero llevarte a uno de los primeros peligros que enfrentó la iglesia de Éfeso y que podemos correr en la actualidad también la iglesia de hoy. Y es ser una iglesia activa, firme en doctrina, pero deficiente en amor, hermanos. Y eso es un gran peligro. Vamos a ver de versículos del 1 al 3. Mire, el libro de Apocalipsis, hermanos, no es primordialmente un libro de enseñanza para la iglesia. En los primeros capítulos para la iglesia creo que sí. Pero más que nada es un libro de juicio en el sentido más amplio de la palabra, precisamente como método y gobierno de Dios. Y revela la consumación de la historia del mundo. La iglesia está involucrada cuando venimos con el Señor. La gente tiene miedo de leer Apocalipsis porque no lo entiende por tanta figura de lenguaje. Pero hay interpretación para todo, hermanos. Les recomiendo el libro de Apocalipsis de Edith Carballosa, un buen teólogo también. Ahora, sobre este tema existen 3 interpretaciones. Primero, que las epístolas fueron realmente escritas a las 7 iglesias que en ese tiempo existían en Asia. El segundo, que las epístolas contienen las etapas de la actuación de la iglesia en las sucesivas edades de la historia. Y tercero, que las cartas presentan un cuadro de 7 distintas condiciones de la iglesia, de la vida de la iglesia, que se encuentran continuamente en la historia de la iglesia de Cristo, constantemente. Y la vas a ver. Veamos el versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro,
dice esto. Y para entender este pasaje, vayan a sus Biblias ahí en Apocalipsis 1:20, por favor. Ahí explica qué son las 7 estrellas y los 7 candeleros. Está muy claro, mire. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que son los pastores. Va dirigido a ellos. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El mensaje va directamente a ellos. Como pastores tenemos que hacer caso nosotros de lo que dice este mensaje a las 7 iglesias. La última iglesia es muy fuerte el mensaje. La verdad, y lo vamos a ver. Y a veces parece ser que no estamos bien. Y resulta que la iglesia se alejó tanto de Cristo que, hermanos, puede haberlo dejado fuera. Activismo, tantas cosas, presentar un escenario tan grande donde Cristo no está ahí. Y eso es algo muy fuerte. Mire, vamos a leer esta parte. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. La expresión el que tiene significa tener poder, sostener firmemente. Cristo se identifica como aquel que sostiene firmemente a los ángeles o mensajeros de la iglesia, en este caso los pastores. Cristo es el que nos tiene que sostener a nosotros. Cristo es el que nos fortalece día con día. La iglesia es de Cristo, no la iglesia es de nosotros. La iglesia le pertenece a Cristo. Él edificará su iglesia, no yo. Yo contribuyo, yo soy colaborador, decía Pablo. Somos embajadores, pero es Cristo el que edifica la iglesia. El que anda en medio de las 7 candeleros. Aquí la descripción destaca la autoridad de Cristo sobre la iglesia de Éfeso. Y al parecer, hermano, las circunstancias de la iglesia de Éfeso necesitaban la manifestación de la autoridad del Señor y al mismo tiempo su protección. Cuando dejamos la autoridad de Cristo fuera, ya viene nuestra autoridad. Es interesante, a veces la escucho, ¿no? Tengo hermanos en la carne en Ensenada, y ellos asisten a iglesias donde invitan a cualquier persona. ¿Con qué autoridad habló? Gritarnos autoridad, perdóname, eso no es autoridad. La autoridad te la da la misma Biblia. Cuando predicas Biblia, no lo que tú quieres interpretar. ¿De qué habló? ¿De qué habló? He ido a conferencias en las cuales siento así como que ya me siento como Pepita en Comal y digo, ya quiero salirme de aquí, ya me cansé de estar escuchando cosas que no dice la Biblia. No porque tú seas mejor que ellos, no, mi hermano, es porque estudiaste, te preparaste, como los discípulos se prepararon, como Pablo se preparó, y obviamente no aceptas cosas que no dice la Biblia. No puedes encontrar cosas que no dice la Biblia. Y a veces la encontramos porque es muy humano lo que estamos haciendo. Mire, en la época en que se escribió esta carta, Éfeso era metrópole de Ionía y sin duda una ciudad grande y populosa. Toda clase de gente se juntaba ahí, ricos y los eruditos, como también los pobres y los analfabetas. La condición general de la vida era de una comunidad opulenta, culta, pero muy corrupta en ese tiempo. De verdad. En los versículos 2 y 3, hermanos, el Señor alabó la ardua labor de la iglesia, créame, en general. Y esa iglesia había permanecido fiel en su servicio a Dios durante más de 40 años. Al final voy a decir lo que pasó con ella. Versículos 2 y 3, por favor, dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. La verdadera organización eclesiástica de la iglesia se sigue manteniendo. El ministerio ocupaba su apropiado y exacto lugar, pero aparentemente todo esto es como debía ser en esta iglesia. No hay falla ni descuido en la organización, ni en la obra, ni en sus actitudes. Tal era así que ningún apóstol que estuviera de visita, hermanos, pudiera haber encontrado fallas en esta iglesia. Debería ser una iglesia que servía al Señor plenamente, estaba ocupada en tantas cosas, en actividades. Era una iglesia plena, podemos decir. Pero obviamente faltaba algo.
Y aquí Jesús, fíjense, aprueba 7 facetas de esta iglesia que se podría preguntar uno, ¿hay algo de malo en ella? ¿Verdad? ¿Le encontramos algo? Veamos estas 7 facetas. La primera de ellas, fíjese, la que el Señor exalta. Yo conozco tus obras. Eso tiene referencia con el servicio que ella estaba presentando. La iglesia no era un club confortable para conservar la vida de unos pocos santos. Era una activa y agresiva congregación de santos y vivían como tal. Ahora, ¿por qué la gente en la actualidad no vive como santos? Porque no se creen santos. Cuando Pablo escribe, dice a los santificados. No, es que ¿quién es santo? Usted debe sentirse ya santo. Usted tiene que vivir como santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y mucha gente no se cree la verdad de la Biblia. Usted ya no tiene que vivir en la carne, no tiene que vivir en sus propias pasiones, no tiene que vivir de acuerdo a su criterio. Usted tiene que vivir bajo lo que Dios dice ahora de usted. Ya es santo posicionalmente delante de Dios, pero también está la santidad práctica que debemos de llevar. Yo conozco tu arduo trabajo, le dice. Esta palabra tiene un significado más profundo, hermanos, porque se refiere al esfuerzo que produce obras a costa del dolor. Una fe genuina produce obras genuinas. Y fíjese, hay aquellos que se jactan que sus obras y sus dádivas no les cuestan nada. Eso no sobra en el Señor. ¿Qué dijo David? No te daré nada que no me cueste, Señor. No me cuesta hacer las cosas para el Señor. Entonces no las haces para el Señor. Cuesta hacer las cosas para el Señor, porque rindes tu carne, rindes todo. Y como decía un pastor, que si diario no te encuentras con la cara del enemigo es porque vas del mismo lado. Diario estamos luchando con eso. Cuando eso es cierto, la obra es sin valor, cuando no lo hacemos simplemente por hacerlo. No me cuesta, es tan fácil. No es fácil. Pastor, ¿para usted ha sido fácil hacer la obra del Señor? No, para nadie. Pero lo hacemos por el amor a Cristo y el poder que actúa en nosotros a través de Cristo. Mire, esta gente de Éfeso no podía jactarse así, pues tras las obras estaba el trabajo. No estaban ofreciendo al maestro, a la iglesia, al mundo, cosas sin valor, porque no les costaba nada. Sus obras tenían el precio de su trabajo. Pero también le dice, y tu paciencia. Hermanos, esa actitud de persistencia en el trabajo que produce obras. Estas primeras 3 palabras están íntimamente ligadas. Fíjese, allegadas. Obras, trabajo y paciencia. Y las palabras son aún más hermosas cuando recordamos que fueron pronunciadas por los labios del Señor Jesús. Cuando Él dijo, yo conozco tus obras, y detrás de ellas está el trabajo que habla de dolor y que están envueltas por la sufrida paciencia que da perpetuidad a las obras. Pero también le dice, y yo conozco que no puedes soportar a los malos. Esta parte es fuerte. La iglesia de hoy yo creo que se ha hecho tan tolerante al pecado. Mucha gente dice, hermanos, la iglesia es como un hospital. ¡Ja! ¿Y a qué vas a un hospital tú? ¿A qué vas? A sanarme. A sanarte. Si tú supieras que vas a entrar a un hospital, pero ya no vas a salir, ¿vas a ir? No. Mira, hermanos, en la mañana pensaba en algo. Hace muchos años, cuando yo mandé a arreglar mi carro, que era soltero, mi esposa todavía no hacía en ese plan. No era cristiano yo. Me preocupaba más por las cosas materiales. Recuerdo que le metí al carro un motor casi nuevo. Y se lo llevé a mi amigo. Pues no salía cada semana de ahí. Hasta que un día me dice su cuñado, oye, Roberto, en serio, te voy a hacer una pregunta. ¿Quieres arreglar tu carro bien? Sí, ya no aguanto. Llévalo con otro mecánico. Y fui, llevé el carro, me lo dejó excelente, ya no volví. Volvía nomás a andar tomando con él. Pero sabe, en verdad me di cuenta, la gente tiene un concepto equivocado. Es que somos pecadores. Usted ya no tiene que sentirse como un pecador, tiene que sentirse como un pecador regenerado, motivado a un cambio. Fíjese lo que le dice aquí, que no puede soportar a los malos. No se tolera ninguna impureza dentro de los límites de la iglesia. ¿Está malo que prediquemos la palabra y pronunciemos el nombre pecado? No.
La primera y última vez que invitaron, no la primera, la última vez que invitaron a predicar a mi esposa con las mujeres, donde asistíamos antes, le dijeron, esta palabra me la cambias, pecado, le vas a cambiar error. Y aquí, mira, aquí en esta parte, aquí te mueves para acá, aquí para acá, aquí, ja, dices algo, y dije, no, esto ya te está modificando. Me decían, pastor, te vamos a ayudar a hacerte tus PowerPoint, tus predicaciones. ¿Qué tienen mis predicaciones? Ya no las toleraban. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Biblia. Esta iglesia no toleraba el pecado, hermanos, fíjese. Había guardado la comunión de los santos en contra de la entrada profana de hombres impuros. No había sido descuidada en la disciplina respecto a la vida. Tomaban el pecado en serio. ¿Qué tan en serio tomas tú el pecado? ¿Qué tan en serio lo tomas? Porque si no lo tomas en serio, el pecado te va a alcanzar o ya te alcanzó. Y tienes que tomarlo en serio. No es un juego el pecado, hermanos. A muchos siervos los alcanzó precisamente porque estuvieron coqueteando con él. Y le dice, ¿y qué has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son? Y los has hallado mentirosos. La iglesia había sido cuidadosa acerca de su doctrina, cuidadosa acerca de lo que escuchaba, caracterizándose precisamente por su discernimiento y su juicio acerca de los falsos maestros. Mire, no solamente observaba una disciplina perfecta para la vida de sus miembros, sino que ellos habían rehusado tolerar a los falsos maestros. Una vez escuchaba a una hermana, el pastor estaba predicando, bueno, un supuesto pastor, y se van a ir todos al infierno, amén, decía ella. ¿No está escuchando lo que dice? ¿Cómo podemos asentar amén a todas las cosas, hermanos? ¿Cómo? Mire, lo que le voy a leer no está aquí. ¿Por qué no están los versículos aquí? ¿Se acuerda usted que le dije? Vamos a usar nuestras Biblias. Yo quiero que usted coteje con su Biblia lo que yo le estoy diciendo. La modernidad ha entrado tanto en la iglesia que nos hemos perdido y hecho insensibles a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a leerla. Hermanos, déjenme leer esto que dice Mark Dever. Es bastante fuerte, esto yo lo di en la clase de eclesiología. Y de 10 alumnos, nomás me quedé con 5. Porque venían de otro lugar. Y no soportaron la verdad de lo que debe ser una clase de lo que es la iglesia. Déjeme decir algo. Dice, si realmente queremos que nuestra iglesia crezca, necesitamos hacer que sea muy difícil unirse a ellas. ¡Wow! Pero déjeme explicarle más. Y necesitamos ser mejores en cuanto a excluir a la gente. Necesitamos ser capaces de mostrar que hay una distinción entre la iglesia y el mundo, que significa algo ser cristiano. Si alguien dice que es cristiano y rechaza vivir como un cristiano, debería hacerlo. Necesitamos obedecer lo que Pablo dijo, y para la gloria de Dios y por el bien de esa persona, necesitamos excluir de la membresía, necesitamos excluirlo de la membresía, dice, de la iglesia. Es muy fuerte esto. No estamos hablando de elitismo en la iglesia. No estamos hablando de hacer acepción. Estamos hablando de la realidad de la iglesia. Que te cueste entrar en cierta forma. Y dice, no, es que esta iglesia quiere vivir en santidad. Y no, yo no, pastor. No, pues aquí no. ¿Por qué no? Hermanos, si la iglesia no está viviendo como tal, la iglesia no va a ser arrebatada. Van a ser arrebatados unos cuantos. En esa parte. Y como hemos dicho en broma, pero te vas a quedar, ¿verdad? Y es lo que no queremos. Queremos que en verdad vivas en santidad. ¿Está siendo duro este hombre? No, está hablando de una realidad de lo que estamos viviendo. Es que es complicado. Imagina que te digan, imagínense el pastor Leonel que le diga, no, es que es difícil entrar a esa iglesia. ¿Por qué? Porque la mayoría está viviendo en santidad y yo entro y me reflejan mis obras y no me incomodan. El que le incomoda la palabra de Dios es porque no quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Y dale gracias a Dios que todavía tienes vida y sientes vida. Preocúpate cuando ya no sientas nada y que sigas en la necedad de tu pecado. Hay esperanza.
Hermanos, amad es diferente. Amad queremos volver a los principios de Dios, a las sendas antiguas, no estar tolerando el pecado. Y si te incomoda muchas de las cosas, pues tendrás que buscar una iglesia donde realmente te apapachen el pecado y donde te puedas esconder. Ya estuve en un lugar así donde te esconde la gente. Aquí nadie me conoce, por eso hacen lo que hacen. Y si quieres regresar ahí, pues regresa. De verdad, regresa. Pero sabes una cosa, no digas que eres cristiano. Porque un cristiano tiene que vivir a la manera de Dios. Y como se los he dicho, el diablo no juega a ser diablo. Él se la cree. Él es diablo. Nosotros tenemos que creernos que somos cristianos, que somos santos, apartados para Dios, día con día. Mire, le dice aquí, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Su persistente fidelidad no siempre se había llevado a cabo bajo fáciles circunstancias. La persecución había rugido alrededor de ella y sin embargo se habían mantenido en sus obras. Y luego la última parte, más notable declaración, le dice, y no has desmayado. Tenía una gran reserva de fuerzas. Todo lo que habían realizado fue bajo el impulso y el poder de una fidelidad inquebrantable hacia Dios. Esta descripción es sin duda, hermanos, muy notable. La iglesia, precisamente actuando, trabajando, persistiendo pacientemente en la labor que produce obras. La iglesia rehusando tener comunión con hombres malos, observando la falsa filosofía de ciertos maestros y rechazándola. La iglesia persistiendo en su fidelidad e incansable en su servicio. Ahora, déjame decirle algo. Si Jesús visitara las iglesias de la actualidad, ¿qué puntuación nos daría? ¿Qué piensan? ¿Qué diría de ellas? Siendo honestos, ¿qué diría de ellos, hermanos? Desgraciadamente. Y fíjese, yo me uno a los que estamos en contra de todas las cosas, pero no estamos atacando a la iglesia, estamos defendiendo a la iglesia. Y la iglesia tiene que vivir de manera diferente, hermanos. Ya no igual. Se perdió hace muchos años. En la pandemia Dios cerró muchas iglesias y empezó a abrir otras. Pero en la pandemia yo siento que el Señor hizo una colación, pasó a mucha gente por el colador para ver si verdaderamente estaban en el Señor. ¿Sabe cuánto divorcio hubo de cristianos? Sorprendente como consejero de matrimonios. Pero ustedes estaban también, sí, pastor, pero ya no la amo, ya no somos el único. ¿Qué? ¿Cómo que ya no la amas? Si el amor no depende de ti, depende de Cristo, depende de Dios. Dios es amor. ¿Qué pasó? Simplemente nunca estuvieron en Dios. No han entendido lo que es tener vida espiritual. Porque si la tienes, cambias. No estás tolerando el pecado. No vas a hacer la obra de Cristo. Y después andarte perdiendo en el mundo. No, te vas a mantener en esa parte. Hermanos, caer en activismo es muy fácil. Y eso nos puede llevar a pensar que estamos haciendo bien las cosas para Dios. Pero aquí el hecho de estar activos no es un indicante que en verdad esté proliferando el amor. De verdad. Por eso debemos estar prevenidos, ya que puedes estar haciendo, este es el segundo punto, puedes estar haciendo muchas cosas dentro de la iglesia sin la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación correcta? El amor. Definitivamente. Versículo 4. Mire, aquí a la luz escudriñadora de los ojos de aquel que tiene llama de fuego, descubre la ausencia de una cualidad esencial en la vida de la iglesia. ¿Cuál de ellas es? Mira lo que le dice en el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto me puso a pensar mucho. Y hace años viví una experiencia que te voy a contar ahorita. No hay otra frase, fíjese, no hay otra palabra. Él pasa inmediatamente al consejo que da la iglesia y sin embargo, ¿cuánto ha dicho?
Viendo la iglesia a la luz de su declaración, todo el esplendor de las primeras obras se hizo tinieblas. Ahora, ¿qué es el primer amor y qué es perder el primer amor? ¿Te has preguntado eso, verdad? ¿Qué es el primer amor? Fíjense que a veces nos damos cuenta que en verdad lo hemos perdido. Esta fuerte censura, hermanos, de parte del Señor es un tanto abrupta. Fíjese, el texto no aclara, si se refiere al amor de Cristo o al amor de los creyentes. La expresión has dejado se refiere a un abandono definido y triste. La idea es abandonaste tu primer amor. Y ese escritor me gustó cómo señala esta parte. Dice, ese primer amor, se llama Robertson, señala, ese primer amor prueba que la nueva vida en Cristo, lo que nos dice precisamente, que nosotros, el mundo nos va a aborrecer, porque estamos en Cristo ahora. Se había enfriado a pesar de la pureza doctrinal, habían permanecido ortodoxos, pero se habían vuelto desamorados en parte a causa de las controversias con los Nicolaitas. Ahorita vamos a ver quién es ese grupo. El escritor catalán José Grau hace un excelente comentario tocante a la situación de Éfeso. Dice, la rutina cede a la espontaneidad. Los conceptos tópicos, frases, suplantan a Cristo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí no lo están haciendo? Usted escucha una frase y dice, wow, la dijo el pastor, y le hace una doctrina. No la palabra de Dios, una frase. Fíjese, la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de la obra. La iglesia de Cristo que el Cristo de la iglesia. Nos hemos olvidado que todo se centra en Cristo, en Dios, no en lo que hacemos. Dios está más preocupado por nuestra relación que por lo que podamos hacer por Él. Lo hacemos cuando entendemos las cosas. ¿Cómo es posible? Mire, a veces el enfriamiento es apenas perceptible, un proceso lento, mucho trabajo, falta de tiempo, pocas atenciones y lo más básico, poca oración. No sé, hermano Leonel, si usted batalla en su iglesia con el hecho de la oración, que vaya la gente a orar, pero la mayoría batallamos, ¿sí o no? ¿Por qué es el coco de la iglesia la oración? ¿Por qué a la gente no le gusta orar? ¿Que no tiene necesidad de Dios? ¿No tiene necesidad de protección? Que no le creen. Todo está bien, creo, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos las bendiciones de Dios. Como dice mi esposa, no al Dios de las bendiciones. Queremos jugarle el dedo en la boca a Dios y no se puede. Hermanos, fíjese, es interesante. El creyente puede abandonar su amor hacia el Señor, pero el amor del Señor nunca se aleja del creyente. Cristo nos ama por lo que somos, no nos ama por lo que somos, sino pese a lo que somos. De verdad. El amor con que Dios ama al creyente es verdaderamente asombroso. Mirad cuál amor nos tiene. Mirad, es un mandato. Y es observar realmente todo el sacrificio que Dios hizo desde la eternidad para que entiendas el amor que tiene por ti. Y que veas que en verdad vale la pena esa relación. Vivir bajo esa pasión. Cristo se entregó por pasión. En Getsemaní estaba apasionado aún, aunque estaba también atormentado por la situación que estaba a punto de enfrentar. Hermanos, esto es lo que Jesús echó de menos. La emoción, el entusiasmo y la energía faltan. El Señor Jesucristo reconoció esto. La iglesia de Éfeso era aún una iglesia notable, pero carecía del elemento de ese entusiasmo que, imprudente a los ojos calculadores del mundo, nunca va a valorar. El amor a Cristo. Recuerdo hace muchos años, cuando vine a terminar uno casi de los últimos módulos del seminario, me topé esa ocasión con Nathan Sears, el pastor de la iglesia La Roca. Y yo recuerdo que me hizo una pregunta que me puso en verdad a reflexionar y a temblar. Romero, ¿sigues con esa misma pasión para el Señor desde que llegaste al seminario?
Todos esos 15 días que estuve ahí, hermanos, me sentí tan mal, porque esa pasión ya no la tenía. Ya hacía las cosas por rutina. Ya hacía las cosas por llevar a cabo. Me centré más en mi trabajo, aunque vivía ahí en el templo de la iglesia principal. ¿Sabe una cosa? Cuando me tocaba predicar, los domingos, los sábados en la noche estaba preparando el mensaje, apoyándome en mi propia prudencia, en mi propia capacidad. Y esas palabras retumbaron en mí porque sentí yo que había perdido mi primer amor, mi pasión por las cosas. Y es lo que no quiero perder. Por eso uno se esfuerza día con día y tiene que forzarse, no ponerle limitaciones al Señor. No puedes darle, imagínate, ay, pues le voy a dar a la iglesia un recalentado. No, mi hermano, uno tiene que meterse, escudriñar la escritura y reconocer quién es Dios, la autoridad. No es tu palabra, es la palabra de Dios. Y eso cambió. Llegando a Ensenada, de verdad pedí perdón al Señor. Empecé a tomar las cosas en serio, con pasión. Dije, no más, Señor. Si tienes vida, vas a tomar esto con pasión. Si no hay vida, simplemente vas a hacer un ritualismo en esa parte. Mi oración como pastor en Amar es que nunca perdamos nuestro primer amor y que estemos tan activos que las cosas ya ni las hagamos con pasión y sobre todo con el motivo correcto, que es exaltar a Cristo en todo cuanto hagamos. Tengamos cuidado de eso. No hay que perder esa parte, hermanos. Eso definitivamente tenía que cambiar en esta iglesia de Éfeso. Por eso quiero llevarte a este último punto, donde la iglesia debe poner atención y ser lo bastante humilde para volver a las sendas antiguas donde inició sus primeras obras. Versículos 5 al 7. La Biblia nos dice que tenemos que volver a nuestras sendas antiguas. ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde te perdiste? No puede ser que se acabó esa pasión para el Señor, si tienes vida en Él. Ahora, notemos brevemente el consejo que Él da a esta iglesia. Un mandato, una amonestación y una promesa. El mandato puede expresarse en 3 palabras. Recuerda, arrepiéntete y haz. Aún cuando estas no son las exactas palabras del maestro, que el maestro empleó, sin embargo nos ayudarán a retener los detalles de su consejo. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Vuelve a pensar en la frescura del primer amor. Cuando tú te convertiste, ¿qué sentiste? Y esto no es de sentimiento, simplemente es que veas que Dios te perdonó, que en verdad entiendas lo que fue su sacrificio. Pero hermano, yo me quería comer el mundo. A toda persona hablaba del Señor. Quería que mi vida fuera diferente, fuera transformada, plena. Y mucha gente decía, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió tu vida? ¿Ya te lavaron el cerebro? No, no fue el cerebro, me lavaron todo. Me quitaron todos mis pecados. Soy libre en Cristo. Amén. Esa pasión no se debe perder nunca. Mire, versículo 5. Recuerda cuando empezaste a amarle, su luz no comparable a ninguna otra luz. Vuelve a pensar en la vida que surge en primavera. Yo recuerdo que en la iglesia había un hermanito muy amado, y hace poco lo saludé, y yo ya le sacaba la vuelta, hermano. La iglesia tenía la puerta al frente y a un lado, una lateral, y todos los domingos era lo mismo. Pastor, cómo quisiera tener esa pasión que al principio tenía, y yo le decía, y lo escuchaba, ¿no? Hasta que llegó un momento que ya me enfadaba y decía, ay, ahí viene, y me metía, pues iba y me salía por allá, me lo topaba de frente, hasta que le dije, hermano, ¿cómo llegaste ahí? Pastor, orando, leyendo la palabra, doblando mis rodillas, teniendo ese tiempo compartiendo. ¿Y por qué no empiezas a hacerlo? Pero ya. Ahorita saliendo de aquí, al primero que te encuentres o ahí tu vecino, empieza a hablarle. ¿Qué te parece? Hermano, recobró su pasión.
Y era un hombre que no paraba y hasta la fecha no para. Volvió a su primer amor. Cayó en un enfriamiento, cayó en tantas cosas, pero lo recuperó. Recuerda, oh, la ternura de esa palabra de Cristo. No te satisfagas por más tiempo con el muerto nivel alcanzado en tu ortodoxia y tu precisión mecánica en el servicio. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿A qué le diste prioridad en tu vida? ¿Qué fue lo que te ganó en tu vida que perdiste esa pasión por Cristo? ¿Qué fue? ¿Qué te robó esa pasión? ¿Qué te robó todas las cosas que tenías? Dijo Pablo, ¿quién os estorbó para que no corráis con libertad? ¿Qué te estorba? Arrepiéntete. Retorna a la antigua actitud de tu corazón y de tus propósitos, a la actitud de sencillez y pureza, al abandono de todo por el amor, al amor del esposo, al primer amor que deja padre, madre, casa, tierras, todo por el ser amado. Regresa a ese primer amor. Retorna a eso. Vuelve ya en las primeras obras. La iglesia, hermanos de Éfeso, debía dar marcha atrás y hacer las primeras obras, es decir, las obras motivadas por el amor de Cristo, en lugar de seguir anclados en la fría ortodoxia. Haz las primeras obras, les dice. ¿Cuáles eran esas primeras obras? Bueno, así como cuando un hombre y una mujer se enamoran, los nuevos creyentes experimentan entusiasmo cuando se convierten, ¿sí o no? Sí. Te enamoraste de tu esposa y dices, wow, yo como le dije a mi esposa, yo quiero toda la película contigo. Y sabe una de las cosas, siempre le he dicho, me encantas, me sigues encantando. Decía una persona que cuando él se casó con su esposa, decía, antes me la quería comer a besos, después dije, ¿por qué no me la traje? No es correcto porque se pierde el amor, pero no debería de ser así, hermanos, en ningún sentido. Esa pasión, imagínate, que dices, ¿cómo me enamoré de ella? Sé que se perdió. ¿Dónde me perdí? Cuando mis hermanos nos preguntan, papá, ¿cómo se conocieron? Yo le digo, tu mamá que anduvo ahí rogándome, anduvo atrás de mí, así. Ajá, siempre me dicen, ajá. Ya les contamos la historia. Pero llega un momento, hermanos, que verdad debemos de empezar a volver. Mire, en los primeros pasos de su vida cristiana pudo haber sentido entusiasmo sin conocimiento, porque no lo tenía todo. Pero yo le pregunto hoy, ¿tienes ahora conocimiento sin entusiasmo? Si tienes ese conocimiento pero no tienes el entusiasmo, hay algo que hay que cambiar, definitivamente. Ambos son necesarios, hermanos, sobre todo de mantener el amor a Dios en forma intensa y sin mancha. Yo le hago la pregunta, ¿ama a Dios con el mismo fervor que cuando se convirtió? ¿O ha caído en una rutina? Viene, cuando quiere viene, cuando no, no. Usted toma sus decisiones, usted ora cuando quiere, no lee la palabra, porque no tiene ese amor ya. Perdió su primer amor. Pero fíjese lo que le dice, pues si no, esa frase es una expresión elíptica en la que el verbo no se expresa, pero la idea es, pues si no te arrepientes, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Fíjese que el que Jesucristo quite el candelero de su lugar puede significar dejar de ser una iglesia eficiente. Y es interesante, así como los candeleros de los 7 brazos alumbraban y daban luz a los sacerdotes, la iglesia debía dar luz a sus comunidades vecinas. Pero Jesucristo les advirtió que sus luces podrían apagarse. Más aún, él mismo podría extinguir cualquier luz que no cumpliera con su propósito. La iglesia tenía que arrepentirse de sus pecados. ¿Usted cree que Dios puede quitar a un pastor? Sí. ¿Dónde está en la Biblia eso? Ezequiel 34. ¿Sabe cuál es el problema con muchos pastores? Y puede ser con muchos de nosotros, que no nos damos cuenta que el Señor nos abandonó y que abandonó a la iglesia.
y que hace las cosas por rutina y que vives en pecado y ya no lo sientes. Es el error más grande. Yo pienso mucho en la vida de Saúl. Saúl, el Señor lo abandonó. Sansón no se había dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba en él. Hermanos, la frase aquí, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero, se ha interpretado de diferentes maneras por los estudiosos de Apocalipsis. Y hay quienes entienden que se refiere a un juicio especial sobre la iglesia de Éfeso que ya tuvo su cumplimiento. Mire, la iglesia de Éfeso se mantuvo activa durante varios siglos, hermanos. Pero su testimonio se enfrió y a la postre fue removida. Y algunos piensan, por lo tanto, que la frase no es una referencia a la venida de Cristo, y lo creo, sino una visitación inmediata para juicio preliminar. Dios puede cerrar una iglesia. ¿Qué les dice el Malaquías? ¿Saben qué? En balde es que abren las puertas y quieran sacrificar. Mi gloria ya no va a estar ahí. El cabot se fue, hermanos, y no se daban cuenta. Cuando no te das cuenta de que Dios en verdad te ha dejado. Dice, Dios nunca deja a nadie, pero Él se aleja de aquel que está viviendo en pecado y no quiere arrepentirse. Dios te deja y dice, ¿sabes qué? Pues vive de acuerdo a tu criterio. A pesar de todo, Dios me usa, a pesar de toda mi vida de porquería, pastor, y eso Dios me... Usted no ha leído su Biblia. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Cuando te sientas incómodo y como Pepita en comal, así que brincas por la palabra de Dios, dale gracias a Dios, cambia. Cambia, porque si no, Dios te va a hacer a un lado, tal vez ya te hizo. ¿Cómo te das cuenta que Dios te hizo a un lado? Cuando tu vida no es efectiva, hermanos, es verdad. Cuando tu vida se paraliza. Cuando no impactas. ¿Te das cuenta? Porque no puede ser que tengas a Cristo, la vida misma y la tercera persona de la Trinidad en ti y no haya un cambio o un móvil a cambiar. No puede ser. Versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, dice, los cuales yo también aborrezco. Ahora, Dios aborrecía sus acciones, no a la persona. Pero obviamente no tiene comunión con una persona que hace lo malo y que se deleita. ¿Cuánto hemos escuchado? Dios ama al pecador, pero no su pecado. ¿Sabe que esa frase está mal empleada? Claro que no ama lo que está haciendo en ningún sentido. Ni lo ama como pecador porque está deleitándose en el pecado. Y tiene que cambiar. ¿Qué dice Proverbios 28:9? El que aparta su oído para no escuchar la ley, la palabra de Dios, su oración es abominable, aborrecible. No, pero esa parte no me gusta, pastor. A ver, Camille, póngale una más suavecita. No, la Biblia no es suavecita, hermanos. La Biblia es contundente. Fíjese, los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de alguna de las prácticas pecaminosas de la sociedad de Efesia. Pues no está tan malo. Pues vamos a hacerlo. Yo decido cómo vivir. Muchas veces me topé con una persona, ya no sea exagerado, pastor. ¿Quién es santo? ¿Quién es perfecto? Nadie hay perfecto, entonces ¿qué haces aquí? Cuando habla de perfecto, habla de madurez, no que no cometas errores. Cuando habla de santidad, sí tienes que hacerlo, tienes que practicarla. Pero ¿qué sucede? No queremos. Entonces hemos tomado la Biblia como un manual para uso personal, de tomar lo que me conviene y lo que no me conviene. No podemos hacerlo. Fíjese, dice esta parte, algunos creen que el nombre nicolaita es el equivalente griego de la palabra hebrea que significa balamistas, de Balaam, un profeta que indujo a Israel a seguir sus deseos pecaminosos. Hermanos, cuando vamos a participar en algo que sabemos que es malo, a menudo usamos excusas para justificar nuestra conducta. Una vez me invitaron a una conferencia para matrimonios y pasados los meses,
esta persona estaba presentando un altar a los muertos, a su papá, en recuerdo a su papá, y dije, caray, ¿qué pasa aquí? Se supone que nosotros no adoramos la muerte, coronamos la vida. Una ocasión pasa una persona que vendía verduras, frutas, y mi esposa sale a comprarle, y le dice, ándale, ceñito, compre, mire, ahí están las guayabitas, la caña, todo para sus ofrendas. Dice, yo soy cristiana. Yo también, amén, gloria a Dios. Wow, dije, qué interesante. Cómo tus convicciones las comprometes por vender algo. Eso es venderle el alma al diablo, perdónenme. Eso no es correcto. Hermanos, por medio de Juan, Jesucristo elogió a la iglesia de Éfeso por aborrecer las obras perversas de estos hombres. Nótese que no aborrece a las personas, sino la conducta pecaminosa. Acepte y ame a todos y niéguese a tolerar todo lo malo. Si yo le estoy hablando y le estoy diciendo lo que está haciendo usted no es correcto a la luz de la Biblia, y usted lo rechaza, ¿qué está haciendo? ¿Está obedeciendo a Dios? No. Si usted no quiere obedecer a Dios, no va a haber bendición en ningún sentido. Si usted quiere condicionar a Dios en base a lo que usted piensa, no va a haber bendición. Dios no lo va a usar en ningún sentido. No lo puede usar. Y ahí está la Biblia. Aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. En una casa grande hay utensilios. Unos son para honra y otros son para deshonra. Para uso viles, que se usan como basinicas. Eso no los usa el Señor, perdóneme. El Señor usa instrumentos que día con día quieren limpiarse. No piensa así. Piense lo que dice la Biblia, no lo que usted saca según lo que piensa. ¿Ok? Mire, la pérdida del amor a Cristo, hacia Cristo, sin duda dará resultado a la pérdida del amor hacia los hermanos y secarán inevitablemente los ríos de compasión hacia el mundo. Usted va a pensar en sí mismo, no va a pensar en los demás. Veamos el versículo 7. Vea esta exhortación que les hace aquí, que les habla con dulzura, lo último de esta promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, observemos aquí que hay en primer lugar una promesa individual. Habla la iglesia en Efesios a individuos que tenían sensibilidad espiritual para escuchar y distinguir la voz del Espíritu Santo. En otra de las cartas vamos a ver, pero hay unos pocos que todavía tienen vestiduras blancas, que han guardado la santidad. De toda una congregación grande, había pocos que estaban viviendo en santidad. Y Jesucristo les alaba eso. En segundo lugar, hermanos, aquí hay una aplicación universal. El mensaje para la iglesia de Éfeso debe ser escuchado por todas las demás congregaciones, puesto que las mismas verdades son aplicables, cuando existe la misma condición. Ahora, yo le pregunto, lo que hemos leído hasta ahorita, ¿es un mensaje para la iglesia actual? ¿Cree usted o ya pasó de moda? No, está vigente todavía. Está vigente y muy real, ¿verdad? Porque es la realidad de la iglesia lo que está viviendo. La iglesia está viviendo una crisis de pureza espiritual. La iglesia está viviendo una crisis. Y mira lo que le dice aquí. Al que venciere, ¿a qué se refiere? ¿Quién es el vencedor? En Apocalipsis 21, 7 y 8 dice, el vencedor se contrasta con el que se pierde, es decir, los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas. Y en 1 Juan 5, 4, el vencedor se atribuye al acto de la fe salvífica y libra para siempre al creyente de los errores del sistema mundial. Y varios pasajes que nos habla de cómo somos vencedores y podemos vencer en Cristo. Por ejemplo, Romanos 8:37, el creyente es más que vencedor en Cristo, sobre todo, ¿por qué? Porque nada lo puede separar del amor de Dios.
Y en conclusión, hermanos, dice este pasaje, la designación de vencedor se aplica no solo a algunos, sino a todos los verdaderos creyentes. Pero dice, le va a llamar la atención esto, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿No le llama la atención este pasaje? ¿Cómo si ya tengo la vida? Apocalipsis habla de simbolismos y es algo muy importante. Mira, esta frase habla de la gracia de Dios. Le daré sugiere un regalo hecho por decisión propia y como un acto de buena voluntad. A comer sugiere una relación íntima. Esa relación, ¿dónde se rompió? En el Edén. Y por eso del árbol de la vida es una designación que recuerda Génesis 2:9 y 3:22 y anticipa Apocalipsis 22:2 y el versículo 14. El pecado vedó al hombre el acceso al árbol de la vida, pero el creyente recupera el disfrute de dicho árbol en virtud de vencer el mal en Cristo, en lugar de ser vencido por el mal, como ocurrió en el huerto del Edén, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y aquí el vocablo paraíso, hermanos, describe un huerto, un oasis oriental utilizado para el placer y el bienestar de los monarcas de la antigüedad. Y aquí se refiere a la habitación de Dios, un lugar permanente de los redimidos de Cristo. Lo que originalmente era un huerto de gozo ha tomado la connotación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo es nuevo. Esa relación que se rompió en el Edén, ahora ya la tenemos en Cristo. Y nos lleva a su presencia. Conclusión. De nada sirve en una iglesia estar lleno de ministerios y actividades si no tiene el ingrediente principal, el amor de Cristo. 2. Pongamos atención ante cualquier actividad que hagamos dentro de la iglesia, hermanos. Si lleva la motivación correcta, el amor a Cristo. Y lo último, pregúntate, ¿dónde me perdí en mi caminar? ¿Cómo estás ahorita? En tu entusiasmo, en tu pasión por Cristo. ¿Dónde te encuentras ahorita? ¿Has perdido tu primer amor? Si has perdido tu primer amor, te invito a que vuelvas a Él. Sería bueno que busques las sendas antiguas para volver a nuestras primeras obras movidas por el amor de Cristo. Me gustaría que escucharas esta alabanza. Desde que yo la escuché hace algunos años, me puse a pensar mucho. Y es necesario que entiendas que no estás aquí para condicionar a Dios. Estás aquí para vivir la misma pasión. Y si estás dispuesto a vivir en esa pasión para Dios, escucha y reflexiona y al final oramos. Y tal vez hayas perdido esa pasión, ese primer amor. No es fácil, pero no es difícil volver a Él cuando empiezas a escuchar su voz. Decirle a Dios, Dios, quiero tener esa pasión, como cuando te conocí la primera vez. No quiero perderla. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en los cuales el Señor viene. Y si el Señor te haya haciendo otras cosas que no sea, en verdad, amándolo y sirviéndolo, te puedes quedar. Necesitas volver a ese primer amor. Dios te extiende los brazos día con día. Él es el que te busca. Mientras nosotros intentamos alejarnos más y más, Él nos busca. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres regresar a tu primer amor? ¿Cuántos quieren regresar a ese primer amor? Amén. ¿Cuántos quieren sentir esa pasión por amar a Cristo? Vivir para Cristo, hablar de Cristo, moverte en Cristo, buscar a Cristo, porque es lo mejor que hay en nuestra vida. Fuera de Él no puedes hacer nada. Y hermanos, es mi oración como pastor, que vuelvas a tu primer amor. Son cosas que a mí me mueven. ¿Sabe? Yo me regocijo tanto
recordando tantas cosas cuando inicié campamentos, todo. Y eso me llena a no perder mi primer amor. Y no quiero perderlo, porque esas cosas me marcaron. Mi pasión a Cristo, hablar, involucrarme. Cristo real. Y está ahí para ayudarte a volver. Ya no le pongas excusas. Tu prioridad no es el mundo, no son tus actividades, tu prioridad es Cristo. Cuando tú le das a Él la prioridad, Él te honra. Yo honro a los que me honran. Y Cristo es la prioridad. Humanamente yo como pastor quisiera hacer otras cosas, pero olvido que mi llamado es primero y mi servicio al Señor, porque la recompensa es grande. ¿Quién queremos orar? Vamos a orar al Señor. Padre, gracias. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Padre, podemos hacer tantas cosas, tener tantas ideas, tantos proyectos, pero si no estás tú en medio de ellos, tú eres nuestro primer amor y queremos volver a ti, Señor. Hace muchos años, Señor, tú cambiaste nuestras vidas. Hace muchos años, Señor, y aún en el camino nos perdimos muchas ocasiones por necedad. Pero tú nos vuelves con brazos de amor. Y nos dice tu palabra, Señor, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entendamos eso, lo que es misericordia. Día con día te da la oportunidad de cambiar, de arrepentirte y ser mejor. Señor, siempre es bueno venir a tu presencia. Tú eres un Dios amoroso, no un Dios que nos desechas. Pero te haces a un lado cuando no queremos nada contigo. Y eso es feo, Señor. No te podemos condicionar. Nosotros nos condicionamos a lo que tú nos has dicho. Y gracias por tu palabra. Gracias si nos trae a nuestra mente carga, Señor, de pecado. Gracias porque nos trae a veces incomodidad. Gracias porque en verdad, Señor, ella nos da vida. Nos vivifica, nos da la capacidad de vivir. Pero Padre, si seguimos en la necedad, no hay bendición. Y corremos el riesgo de quedarnos, Señor. Porque tu palabra es clara. Bienaventurada aquella persona que cuando venga el Señor le haya siendo así, viviendo en santidad, teniendo comunión contigo, amándote, entregándose y aborreciendo el pecado para ser más a la imagen de Cristo. Pongo en tus manos a tu iglesia, Señor amado. Que seamos una iglesia que te ame. Una iglesia que se mueva por el amor y no por activismo. Una iglesia que cambie y trascienda muchas cosas. Una iglesia que vuelve a su antiguo camino, Señor, a las antiguas sendas. Y una iglesia sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Queremos ser eso, Señor. Y gracias por ayudarnos cada día. Gracias por tu amor. ¿Habrá alguien aquí que le diga, Señor, quiero volver otra vez a sentir esa pasión, ese amor? Ahí con tus ojos cerrados, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes que te necesitamos, Señor. Tú eres el Dios de toda consolación y de misericordia. Tú eres el Dios que quiere relacionarte con nosotros día con día y brindarnos esa vida eterna que la das en vida, Señor. Te pido por mis hermanos, llena su corazón día con día de gozo. Devuélveles el gozo de tu salvación, como decía David, y no era que la perdieran, simplemente que dieron prioridad a otras cosas, Señor, y que Él sentía esa comunión contigo. Padre, que de aquí en adelante sintamos esa pasión y estemos más en comunión e intimidad contigo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu palabra que tiene siglos con nosotros, pero tan vigente para hoy. Bendice nuestras vidas y perdona nuestros pecados. Y gracias por sepultarlos en lo más profundo del mar. Gracias por perdonarlos, pero también gracias por olvidarlos, Señor. Gracias. Borrón y cuenta nueva siempre nos das. Bendito seas, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Pueden tomar asiento.